quedar muy claro en cuándo sospechar, cómo hacer estudios iniciales y por qué es importante diagnosticar a estos pacientes. Para ello, recordar que la hipertensión secundaria en epidemiología ha cambiado un poco, producto de los nuevos estudios que hemos hecho, producto de las nuevas formas que hemos encontrado de diagnosticarlo y de que tamizamos un poco más ampliamente a estos pacientes. Históricamente tenemos una prevalencia entre el 5 y el 10% de los pacientes con respecto a etiologías de hipertensión secundaria, reconociendo que la hipertensión primaria, antes llamada esencial, es más del 95% de los casos. Hay que buscar precisamente las poblaciones que tienen una probabilidad mucho más alta de tener una causa secundaria, y es aquellos pacientes que enmarcamos dentro del concepto de hipertensión resistente. Por eso vamos a dar claridad muy bien todos los pasos que hay que agotar antes de tildar a un paciente con hipertensión resistente, porque es tal vez el error que nos puede llevar a sobrediagnosticar o a buscar con pruebas en pacientes que no las necesitan. Y finalmente, en aquellos pacientes que sí necesitan las pruebas y ser diagnosticados, es importante llegar al diagnóstico porque tienen un mayor riesgo cardiovascular, tienen mayor daño miocárdico directo y daño en estructuras vasculares periféricas. Objetivos entonces va a ser reconocer estos pacientes o estas causas que nos obligan a buscar unas causas secundarias de hipertensión, diferenciar la pseudoresistencia que explica la mayoría de los casos, priorizar qué estudios diagnósticos, porque tampoco a un paciente que tildamos con hipertensión resistente y con intención de buscar la causa secundaria, tampoco se le buscan absolutamente todas las causas, dado que algunas son bastante raras en términos de prevalencia. Comprender que el daño cardiovascular va mucho más allá de aspectos pues, de tener la tensión elevada y la presión ejercida hacia las paredes de los vasos, sino que hay mecanismos celulares y moleculares que median el daño en estos pacientes con hipertensión secundaria. Identificar que hay causas tratables y potencialmente curables de hipertensión. Entonces, ¿por qué importa esto? Sabemos que la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más fuertes que reconocemos pues, en el entorno cardiovascular y que el adecuado tratamiento del control a largo plazo del mismo pues, es un pilar esencial en la reducción del riesgo cardiovascular de estos pacientes. La carga pues, de esta enfermedad es muy alta, reconociendo que más del 30% de los adultos a nivel mundial tienen hipertensión arterial. El motivo por el que no estudiamos a todos, como lo decíamos, del 90 al 95% de la hipertensión es primaria, entonces tamizar universalmente a todos estos pacientes resultan ser millones de personas y por más buena que sea una prueba diagnóstica, cuando la sometemos pues, a millones de personas con causas de baja prevalencia, como algunas etiologías de la hipertensión secundaria, pues obtenemos una gran cantidad de falsos positivos y ese no es el hecho. Para ver hacia dónde se proyecta esto, adelantaremos algo de lo que va a ir mucho más adelante en la charla, es que hay algunas causas que son potencialmente curables o reversibles y de ahí el afán de diagnosticar adecuadamente a los pacientes, especialmente aquellos pacientes que tienen causas que debutan o inician desde edades muy tempranas y que se debe diagnosticar a tiempo para que pues, el daño vascular o el daño inducido pues, por esta hipertensión en los mecanismos moleculares no llegue al punto de no retorno en donde cualquier intervención ya va a ser insuficiente para curar esta causa de hipertensión. Dentro de ellas la displasia fibromuscular, o también lo puede estar la coartación aórtica, el feochromocytoma o paraganglioma en muchos casos donde se extirpa pues quirúrgicamente, se va a curar al paciente, así como en la producción autónoma de aldosterona en aquellos pacientes con hiperaldosteronismo primario, especialmente aquellos con adenomas. Antes de buscar causas raras, como lo decíamos, realmente hay que clasificar adecuadamente al paciente. Y vamos a ver que esto es exhaustivo precisamente porque la mayoría de los pacientes van a caer en causas de pseudoresistencia. Nunca es suficiente enfatizar sobre la adecuada técnica de medición de la presión arterial, dado que fallos en estos aspectos, pues digamos, tan elementales, pueden sobreestimar la presión arterial entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Entonces, nunca es suficiente con repetir que se debe tener una adecuada técnica, que el paciente debe estar en las condiciones aptas, luego de haber evacuado la vejiga, no haber consumido cafeína de manera reciente, sentado 5 minutos, apoyar adecuadamente los pies, el brazo a nivel del corazón, que el equipo pues, sea adecuado, el brazalete no es óptimo en muchas ocasiones y esto es especialmente importante en aquellos pacientes que sospechamos pues, hipertensión resistente. Recordar que una única lectura nunca es diagnóstica,
lecturas separadas son lo que mayor valor predictivo positivo tiene y pues hay que evitar claramente todos aquellos aspectos del paciente que puedan sobreestimar la medición de la tensión arterial. El valor de estas pruebas, cuando definitivamente es difícil medir al paciente en momento de la consulta, no se logra una adherencia con un mismo médico en el seguimiento. Definitivamente las monitorizaciones ambulatoriales de la presión arterial tienen un sustento muy amplio y están respaldados pues por las guías para aquellos pacientes en los que también sospechamos resistencia, dado que nos ofrecen una gran cantidad de información sobre el patrón de evolución de la hipertensión del paciente a lo largo del día, los patrones durante la noche y nos ayudan especialmente la hipertensión de bata blanca, un 37.5% en pacientes pues, con hipertensión aparentemente resistente. Es una proporción muy alta que nos ayudará a discriminar adecuadamente este tipo de herramientas. Los pacientes con hipertensión primaria no significa que no se estudien. Sabemos bien que algunos pues que todos los pacientes con hipertensión primaria también tienen algunos exámenes básicos y que nos pueden ayudar en primera instancia incluso a empezar a sospechar una causa de hipertensión secundaria, desde la historia de los pacientes, los factores de riesgo que tengan, como por ejemplo la enfermedad renal crónica nos puede de una vez empezar a señalar una causa secundaria, el uso de antihipertensivos previos, la historia familiar, el uso de medicamentos estimulantes. Todo esto son solo aspectos de la historia clínica que desde allí comienzan a tamizarnos incluso causas de la hipertensión secundaria. Algunos aspectos al examen físico que también se tamizan de todos los pacientes que diagnosticamos con hipertensión primaria, lesiones en la piel, las estrías violáceas que pueden orientar a un paciente con síndrome de Cushing, cambios de coloración en la piel o tonos marrones que puedan aparecer en el hiperaldosteronismo, signos de daño de órgano blanco que puedan aparecer en etapas tempranas, como hemorragias retinianas que nos puedan hacer sospechar que un paciente recién diagnosticado con hipertensión realmente tenga un proceso mucho más avanzado de daño vascular y que con ello nos prendan las alarmas de tener que buscarle otras causas secundarias, pacientes que tengan compromiso de otros órganos blanco de la hipertensión como hipertrofia ventricular que sea desproporcionada, que no lleve tanto tiempo de hipertensión para explicar estos hallazgos, pues claramente son estrategias que de una vez empiezan a tamizar a un paciente. Estos, por mostrar que son algunos de los exámenes que hacemos a pacientes que diagnosticamos con hipertensión primaria y que de entrada algunos de ellos pues, nos van a descartar o nos van a orientar a buscar otras causas, trastornos hidroelectrolíticos como la hipocalemia. Sabemos, puede aparecer en el hiperaldosteronismo, pero que no es una condición obligatoria, como recientemente la bibliografía nos apoya. Eh, Estimaciones de la tasa de filtración glomerular que estén desmedidas para un paciente joven o daños pues glomerulares a través de la medición de proteinuria y los diferentes índices para esto, que nuevamente nos hablan de una desproporción en el daño causado por la hipertensión. Entonces, cuando muchos pacientes sabemos que la puerta de entrada para empezar a tamizarlos con causas secundarias es clasificarlos con hipertensión resistente, vale la pena clasificarlos muy bien. ¿Por qué? Sabemos pues que la hipertensión resistente es aquella que definimos a un paciente con más de tres o más fármacos que requiere para el adecuado control de la presión arterial, incluyendo que uno de ellos sea un diurético tiazídico. Pocos pacientes terminan por cumplir la condición luego de excluir todas las otras causas. La hipertensión aparentemente resistente, vemos que ronda un 20% de estos pacientes que pueden desaparecer luego de que hagamos una adecuada técnica, luego de que se les haga un monitoreo ambulatorio, luego de que tengan causas reversibles en primera instancia, como el consumo pues, de fármacos que eleven la tensión arterial, y caerán en la pseudo resistencia que explicará la gran mayoría de los casos. Terminando en todo este filtro que la hipertensión resistente verdadera es 10% de los pacientes con hipertensión tratada. Entonces, el solo haber aplicado todos estos filtros, que en su mayoría son clínicos, que en su mayoría son con herramientas de laboratorio, procedimientos básicos, vamos a haber descartado una gran mayoría de falsos positivos de hipertensión resistente. Esto de la mano de haber comprobado también pues, claramente la adherencia. Y ahí cuando nos quedamos con
con esa proporción de pacientes de un 10% de todos los hipertensos, es cuando empezamos a hablar de riesgo al que están sometidos realmente. Es como vemos un incremento absoluto en el riesgo de mortalidad cardiovascular de más del 10%, es algo verdaderamente significativo. Esto en una corte de más de 8.000 pacientes, el 26% de incremento absoluto de mortalidad por todas las causas a 10 años. Vemos que son cifras bastante importantes para despertar pues la preocupación por aquellos pacientes que verdaderamente tienen una hipertensión resistente, por diagnosticarlos adecuadamente y por buscar su causa secundaria de manera enfocada. Así entonces, vemos algunos aspectos clínicos que ya hemos identificado, cómo debemos hacer un filtro adecuado a estos pacientes para clasificarlos adecuadamente con hipertensión resistente, y vemos algunas de las señales clínicas y de laboratorio que podemos encontrar de manera aislada en un paciente que nos puede comenzar pues como un primer paso en un algoritmo por sospecha de hipertensión secundaria. Señales de alarma que pueden ser en un inicio muy temprano, antes de los 30 años, estos pacientes claramente tienen una probabilidad pretest mucho más alta de tener una hipertensión secundaria, un empeoramiento de una hipertensión que venía previamente estable, un paciente diagnosticado con hipertensión incluso de larga evolución, que hace un empeoramiento súbito de las cifras tensionales, debe despertar esta alarma. Es hipertensivas paroxísticas, incluso no identificadas en valor numérico, no les estamos midiendo pues la presión en los pacientes constantemente, lo que nos relatan pues síntomas muy distintos como episodios paroxísticos de cefalea, de disnea, de palpitaciones, que nos pueden estar hablando de estas crisis paroxísticas. Pacientes con somnolencia diurna, obesidad, pues, que puedan claramente estar orientando una apnea obstructiva del sueño, veremos que es una de las causas altamente prevalentes, y vale la pena de una vez mencionar que puede un paciente compartir más de una causa de hipertensión secundaria. Esto es muy diciente, específicamente en la apnea obstructiva del sueño, donde la mitad de los pacientes con hipertensión resistente pueden tener apnea obstructiva del sueño más otra causa, y puede estar presente en más del 80% de los pacientes con hipertensión refractaria, no siendo su única causa, claramente. Hipocalemia espontánea en un paciente que no está utilizando diuréticos también debe despertarnos las alarmas de la posibilidad de hipertensión secundaria, sabiendo que esto no es una condición pues tampoco necesaria para sospechar hiperaldosteronismo. Soplo a nivel abdominal que nos pueda estar hablando de displasia fibromuscular o estenosis de las arterias renales. Asimetría en los pulsos, específicamente diferenciales entre miembros superiores e inferiores, que pueda estar hablándonos de una coartación aórtica. Y un deterioro renal con el uso de IECAS o antagonistas del receptor ARA2, porque como sabíamos previamente se hablaba de contraindicación para el uso de calcioantagonistas, para el uso, perdón, de IECAS en pacientes con estenosis de las arterias renales. Hoy sabemos que no es una contraindicación absoluta, pero que claramente explica un deterioro renal transitorio porque pues tumba el mecanismo que estaba manteniendo la presión intraglomerular y el filtrado glomerular del paciente. Entonces puede ser una pista más allá de que sea una contraindicación para esos pacientes. Empezar entonces, luego de que esta sospecha inicial pues nace, que empezar a ubicar al paciente en la probabilidad que tenga, según algunos aspectos clínicos y según las características propias de las diferentes causas de hipertensión secundaria. Veamos entonces esta corte de pacientes en donde más de 2.000 pacientes se le buscaba pues las causas de hipertensión secundaria. Veamos por los diferentes grupos etarios hacia dónde debe estar orientada nuestra sospecha diagnóstica. Veamos cómo hacia pacientes más jóvenes las causas relativas diferentes de hiperaldosteronismo son bastante prevalentes. Vean, noten, por ejemplo, cómo la hipertensión renovascular en pacientes con displasia fibromuscular, con coartación aórtica, por ejemplo, va a ser mucho más relevante que en personas mucho mayores, por encima de los 36 años. Como las causas como los paragangliomas o como los feocromocitomas también se terminan por ser un poco más prevalentes en esta zona, y como en medida que aumenta la edad, causas como el hiperaldosteronismo primario se vuelven y permanecen como la causa principal en los diferentes grupos etarios, y es por ello que la sospecha de hiperaldosteronismo siempre va a ser de la primera a tamizar en todos los pacientes, en casi todos o en todos los pacientes, como guías más recientes nos lo confirman. Algunos aspectos clínicos que nos pueden orientar a una u otra causa: enfermedades del parénquima renal, como pacientes que hayan tenido glomerulonefritis en edades muy tempranas por etiologías autoinmunes, pacientes con diabetes mellitus, especialmente tipo 1,
son una causa frecuente de hipertensión renovascular, como lo mencionábamos. Es diferente un fenotipo de paciente con factores de riesgo para arteriosclerosis en general a un paciente joven que tiene una hipertensión renovascular por displasia fibromuscular y no tiene todos esos factores de riesgo que normalmente conocemos. La apnea obstructiva del sueño, pues el fenotipo clínico usualmente es bastante diciente, y el hiperaldosteronismo primario, como lo mencionamos, no siempre tiene que tener manifestaciones muy floridas, e incluso en ausencia de hipocalemia tiene que sospecharse en los pacientes, dado que puede estar la mitad de los pacientes incluso sin trastornos del potasio. El feocromocitoma es un diagnóstico bastante llamativo, pero uno no puede olvidar que es un diagnóstico raro. En términos generales, es un diagnóstico raro. Entonces, lo que nos debe orientar principalmente son esas crisis paroxísticas propias del feocromocitoma y de la liberación de catecolaminas que hay en esta entidad. El síndrome de Cushing, vemos que también es una causa importante de hipertensión secundaria, tanto el síndrome de Cushing primario como el inducido por glucocorticoides. Y aquí el aspecto físico también va a ser algo muy diciente, lo cual no es cierto para todas las formas de Cushing. Vemos incluso en casos clínicos que hemos revisado recientemente, entidades como el MAX, secreción autónoma leve de cortisol, que ocurre hasta en un 30% de estos incidentalomas con baja densidad y de pequeño tamaño, que pueden estar secretando cortisol a bajas cantidades y aún así tener manifestaciones, complicaciones derivadas de este hipercortisolismo crónico sin que los aspectos clínicos sean tan notorios. La coartación de aorta va a estar más bien sospechada por el examen físico, la diferencia de pulsos, como lo mencionábamos, y los trastornos tiroideos o paratiroideos en pacientes con hiperparatiroidismo y vasoconstricción mediada por calcio, en donde característicamente puede haber los problemas propios del aumento del metabolismo basal, como el riesgo pues, de taquicardia, fibrilación auricular o presión de pulso amplia. Vamos entonces a hacer un abordaje diagnóstico, digamos que a grandes rasgos, no tan detenidamente por cada una de las causas, porque son muchas y algunas de ellas diagnósticos que son complicados y requieren de múltiples pasos, pero vamos a ver parámetros generales para algunas de ellas. Veamos en dónde nos ubicamos entonces hasta el momento. Que confirmar a un paciente adecuadamente diagnosticado, mediciones correctas, si es necesario haber utilizado el uso de monitoreo ambulatorio, sea automonitoreo o monitoreo automático, descartar la pseudoresistencia. Muchos pacientes se nos van a quedar en este filtro, verificando la adecuadencia, verificando el uso o que el paciente no esté usando pues, medicamentos que eleven la tensión arterial por sí solos, como AINES, como glucocorticoides, como anticonceptivos orales, inhibidores de la calcineurina, eritropoyetina, por poner algunos de los de uso más frecuente. Veremos que la lista es demasiado amplia. Fenotipos propios de cada paciente, pacientes muy jóvenes, pacientes con crisis paroxísticas, que nos orienten a una etiología de las que acabamos de hablar. Y las pruebas, como decíamos, no todo paciente que le busquemos hipertensión secundaria se le hace el panel completo de hipertensión secundaria, por decirlo así, sino que se va orientando al fenotipo. Si sospechamos pues, por un fenotipo clínico que nos oriente a apnea obstructiva del sueño, empezar por la polisomnografía. Si vemos un paciente pues, muy joven con crisis paroxísticas, pues probablemente el hiperaldosteronismo, buscarle un feocromocitoma sea lo más conveniente. Y luego de hacer una adecuada búsqueda de la etiología, pues se hace un tratamiento dirigido. Como les mencionaba, incluso estos son solo algunos de los muchos medicamentos que causan elevaciones, incluso agudas de la tensión arterial, como los AINES. Y el problema de estos es que muchas veces son de venta libre y que los pacientes pueden subestimar su consumo. Y está descrito que hasta un 20% de estos pacientes en quienes sospechamos hipertensión resistente caen en esta categoría de uso de medicamentos que elevan la tensión arterial. Determinando causas específicas para hablar en primera instancia del hiperaldosteronismo por la alta prevalencia que tiene, o sea, la causa más común, y porque incluso vemos que su prevalencia ha crecido producto de los cambios en las formas en que se diagnostica. Veíamos que antes se hablaba del 1 al 2% y estas estimaciones estaban probablemente derivadas del uso de pruebas inadecuadas o poco sensibles para captar a estos pacientes.
y cómo contrastando pues estas pacientes con diagnóstico pues, de hiperaldosteronismo por pruebas anteriores, contrastándolo con el uso de nuevas pruebas, esta prevalencia podía crecer hasta 5 a 6 veces de aquellos estudios históricos que nos daban esas estimaciones de prevalencia. Y por eso puede estar hoy en día hasta en un 20% de los casos de hipertensión resistente. De ahí se deriva que sociedades como la Sociedad de Endocrinología den una recomendación que fue reciente, incluso algo controversial, de que debería tamizarse a todos los pacientes que se diagnostican por primera vez hipertensos con hiperaldosteronismo. Bueno, para aterrizarlo más a un fenotipo clínico que nos levante la sospecha, aquellos pacientes con hipertensión resistente debería uno no dudarlo, pues en tamizarlos para hiperaldosteronismo, buscar, sabiendo que es la causa más frecuente, aquellos pacientes con un incidentaloma adrenal. Aquí caen aquellos pacientes con sospecha de hiperaldo, pero también aquellos pacientes con sospecha de paraganglioma, pacientes con hipertensión y fibrilación auricular. Sabemos por los mecanismos moleculares que discutiremos también más adelante, el fenotipo de estos pacientes, como decíamos, no viene dado solo por la elevación de la tensión arterial, sino por cambios fibróticos, cambios proinflamatorios derivados del hiperaldosteronismo persistente y de todos estos mecanismos pleiotrópicos de la aldosterona que hemos descubierto incluso de manera reciente. Pacientes con hipertensión e hipocalemia, pues es un clásico. Realmente la alerta es más de decir que no descartar a aquellos pacientes que no tengan hipocalemia. El 50% de estos pacientes pueden no tener hipocalemia. Pacientes con hipertensión apnea obstructiva del sueño, pacientes con historia familiar de inicio temprano y claramente aquellos pacientes con inicio muy temprano de la hipertensión arterial. Dar unas pautas generales de cómo es más o menos el proceso diagnóstico, si bien es mucho más complejo por la interpretación y la preparación que tienen que tener estos pacientes. Reconocemos universalmente pues, que la relación aldosterona-renina, medida en concentración o medida en actividad renina plasmática, es la prueba inicial, en donde pues, claramente esto es una división, una relación en la que estimamos pues, la relación de aldosterona y renina plasmática. El problema de esto, más allá de calcularlo e interpretarlo, es todas las interferencias farmacológicas que pueden darse en aquellos pacientes que ya se están tratando para hipertensión arterial. Soluciones a estas hay muchas, algunas que son solo parciales. Incluso la mayoría de sociedades hoy, en consenso, nos recomiendan que se tenga que suspender los fármacos para estos pacientes, que realmente se hacen ajustes a esta relación o ajustes a esta división para interpretar adecuadamente la relación de aldosterona y renina para pues, no retrasar el diagnóstico de estos pacientes, porque pues, casi nunca es conveniente suspenderle más de un mes o 2 meses los antihipertensivos o tener que cambiar un esquema farmacológico para el diagnóstico, que realmente se hace difícil. Si se hace, pues esto tiene muchos más bemoles, muchas más consideraciones, pero digamos que en caso de que el paciente resulte positivo a este cribado, luego se hacen las pruebas pues confirmatorias, por decirlo así, pruebas con sobrecarga salina, pruebas con sobrecarga oral, en los que lo que se busca es demostrar esta secreción autónoma y no suprimible de aldosterona, que es lo que pasaría en condiciones fisiológicas normales. Luego se hace una subtipificación de estos pacientes con hiperaldosteronismo, en donde lo que se busca pues, es demostrar la lesión que pueda estar causando este aumento de aldosterona. Y para ello está la tomografía de suprarrenales, que en su mayoría es simple, en ocasiones requerimos de contraste. Principalmente la subtipificación ya incluso tiene intenciones de hacer un plan quirúrgico, ver el tamaño de la lesión, más o menos de 10 milímetros, ver si es uni o bilateral, y con ello incluso hacer eh, planear el muestreo o el cateterismo de venas suprarrenales, en donde pues, se describe como el gold estándar, se hace una prueba mucho más avanzada. El tratamiento irá dirigido en un paciente pues, que tenga un adenoma unilateral confirmado o que tenga una hiperplasia bilateral. Esto va a depender del paciente que se lleve a intervención quirúrgica con una intervención potencialmente curativa o un paciente que se le tenga que dar manejo médico pues, por la no posibilidad de extirparle ambas suprarrenales. Como lo decíamos, hay preparaciones propias para estudiar a estos pacientes, de recomendaciones incluso de qué esquemas farmacológicos intervienen menos con el estudio, pero pues estas consideraciones son mucho más amplias. La consecuencia de la causa más frecuente de hipertensión secundaria
es precisamente los mecanismos propios de mantener un hiperaldosteronismo sostenido. La fibrosis miocárdica, sabemos pues que la disfunción endotelial derivada del hiperfuncionamiento del receptor de mineralocorticoides, pues lo que hace es secretar varias citocinas, incluyendo el factor de crecimiento transformante beta, la diferenciación de fibroblastos y potenciación de la fibrosis miocárdica, de la rigidez ventricular que reconocemos en estos pacientes y que termina por confirmarse en estudios que se han realizado pues, con contraste de gadolíneo en cardioresonancia. Con ello, pues que haya un mayor riesgo de fibrilación auricular derivada de esta fibrosis, de esta dilatación de las cavidades, y que el tratamiento adecuado en estos pacientes pues tenga una intervención potencialmente curativa, y no solo de la hipertensión, sino de las complicaciones derivadas que estamos discutiendo. La hipertensión renovascular, por traer, digamos que a colación los dos fenotipos, por decirlo así, que podemos ver de manera contrastada para tener algunas características clínicas propias de ellos. Aquí la arteriosclerosis renal, la estenosis de las arterias renal por aterosclerosis o la displasia fibromuscular, por contrastar los tipos de pacientes que nos podemos encontrar. En el fenotipo de aterosclerosis, pues claramente un paciente mayor con factores de riesgo cardiovasculares clásicos, mientras que en la displasia, mujeres más jóvenes, pues, sin factores de riesgo cardiovascular. Aquí la placa aterosclerótica, digamos que es el problema esencial, mientras que acá lo que hay es una proliferación de la capa media de las arterias, y lo que hace esta proliferación irregular de la capa media es darnos este aspecto clásico descrito pues, sobre todo en angioresonancia de collar de perlas o arrosariado, dado que la hiperplasia pues, de estas células no es de manera uniforme. El mecanismo, pues, claramente como lo conocemos acá, es la isquemia renal y el mantenimiento de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en ambos aspectos, y el estudio de ambos puede comenzar por eco Doppler de las arterias renales. Hay que ser muy cautos acá porque digamos que el Doppler de las arterias renales es un examen que es técnicamente difícil, requiere de tiempo, entonces uno debe interpretar muy bien cuando recibe este tipo de exámenes dónde fue tomado, si se le realizó pues con la técnica adecuada, la medición de los flujos de la arteria renal, recordando pues que deben medir y estimar que tenga un flujo monofásico como ocurre en condiciones fisiológicas normales, y aquellos pacientes en quienes la sospecha o el tamizaje es positivo podrían ya discutirse imágenes más avanzadas como la angiotomografía o la angioresonancia magnética, que se describe como el gol estándar, pero esto es solo una fracción de los pacientes quienes terminan por llegar acá. El tratamiento realmente depende del grado de estenosis de la arteria renal que tengan estos pacientes. Hay ensayos sobre a quienes se han llevado a stent o no stent en el caso de la arteriosclerosis, y en el caso de la displasia fibromuscular realmente lo que se hace en la mayoría de ocasiones es una angioplastia sin stent, dado que el problema esencial es diferente a la arteriosclerosis, y pues esto claramente hay que también describirlo. No todos los pacientes en que se hace este procedimiento de angioplastia pues van a curar su hipertensión arterial, dado que, como lo decíamos en un principio, hay alteraciones fisiológicas, anatómicas o incluso remodelado vascular que ya se dio por el tiempo prolongado de estos pacientes que llevan en hipertensión arterial, por el, la hiperfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que terminó por causar rigidez vascular e infiltración linfocitaria, en donde realmente pues revertir este mecanismo inicial no lleva a la curación en todos los pacientes, y eso también hay que tenerlo claro. La apnea obstructiva del sueño, como lo decíamos, es una causa demasiado frecuente. No tenemos por qué explicar todas las hipertensiones arteriales por apnea, hipertensión arterial resistentes, perdón, por apnea obstructiva del sueño, porque, como lo decimos, pues es demasiado prevalente y un paciente puede tener más de una causa. Entonces, hay que sospechar que un paciente que sospechamos causa secundaria y le encontramos apnea obstructiva del sueño, no siempre acaba aquí el algoritmo diagnóstico. Tenemos que realmente tratar la apnea del sueño con CPAP tiene un efecto muy discreto en reducción de la tensión arterial como tal. Obviamente tiene otros beneficios en la calidad del paciente, de vida del paciente, que son indiscutibles, pero si un paciente pues, persiste hipertenso y realmente decimos que
estamos tratando la apnea obstructiva del sueño que no tiene otras causas, pues es insuficiente. Tiene uno que detectar bien a estos pacientes que puedan tener más de una causa, sobre todo porque comparten factores de riesgos con otras entidades, aquellos que caen en esta categoría de apnea obstructiva del sueño. Pero cromocitoma y paracancleoma, como lo decíamos, pues este diagnóstico no debe perderse porque tiene consecuencias fatales. En ocasiones estos pacientes pueden debutar con choque cardiogénico, digamos, derivado de síndrome de Takotsubo, como clínicamente se describe, un aturdimiento miocárdico por catecolaminas, pero uno no puede terminar de tener en cuenta que esta causa es rara. Entonces, hay que sospecharlo claramente en pacientes pues, que tengan síntomas paroxísticos, de flushing facial, de elevaciones súbitas de la tensión arterial, edema pulmonar agudo, y más aún en pacientes más jóvenes y en quienes se les encuentra un incidentaloma adrenal, pues la sospecha va creciendo y con ello va aumentando el rendimiento diagnóstico de aquellos pacientes que llevamos a estudios adicionales. Recordar que el diagnóstico de estos pacientes es bioquímico. La medición pues, de las metanefrinas fraccionadas, es decir, de cada una de las fracciones de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, es más sensible que la medición de estas metanefrinas fraccionadas en orina. Incluso es aún más sensible que lo que clásicamente describíamos como la medición del ácido vinilmandélico. Las consecuencias cardiovasculares, como lo mencionábamos, en el contexto agudo pueden ser devastadores e incluso fatales. El choque cardiogénico va más allá del aturdimiento hemocárdico, puede llevar a arritmias ventriculares fatales o a procesos de isquemia por vasoespasmo. A largo plazo, claramente, toda esta descarga catecolaminérgica también va a llevar a fibrosis miocárdica, fibrosis intersticial, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y por eso claramente es que debe avanzarse el proceso diagnóstico de estos pacientes. Como lo decíamos, esto solo pues, es un abordaje muy general, pero algo que sí hay que tener en cuenta cuando uno llega a chocarse con un paciente con un feocromocitoma es que en el manejo, uno de los, por decirlo así, de las recomendaciones en las que más énfasis se hace, es que hay que tener cuidado con el tipo antihipertensivo que seleccionamos para estos pacientes. Recordemos que tienen una secreción de catecolaminas, ambas variadas, que las catecolaminas tienen efectos diversos, es decir, el agonismo sobre receptores alfa, alfa 1 predominantemente sabemos que es netamente vasoconstrictor, pero sabemos que hay receptores de tipo beta que pueden tener efectos diferentes, tanto efecto vasoconstrictor como efecto vasodilatador. Entonces, la recomendación es hacer un bloqueo alfa, siempre es lo que va primero. Si nosotros ponemos un beta bloqueador en este tipo de pacientes y anulamos, por decirlo así, algunas de las pocas vías de vasodilatación que tengan, podemos precipitar una crisis potencialmente grave al dejar expedita solo la vía alfa adrenérgica en estos pacientes. De ahí en adelante, recomendaciones hay muchas más. Estos pacientes tienen que tener una sobrecarga salina con una cantidad de líquidos como preparación perioperatoria antes de tocar esa lesión, porque cualquier intervención quirúrgica hace una liberación masiva de catecolaminas y puede pues amenazar la vida del paciente. Esto por dar solo una de las recomendaciones que sí puede tocarnos cuando nos crucemos con estos pacientes. Síndrome de Cushing, algunas consideraciones ya la habíamos dado, manifestaciones clínicas que son útiles para un Cushing manifiesto, para un Cushing inducido por corticoides, pues realmente son bastante útiles para sospecharlo y son muy eficientes. El problema es aquellos pacientes que pertenecen a esta población que crecientemente es reconocida y no tienen características tan claras, donde la sospecha diagnóstica tiene que ser digamos, un poco más profunda, y donde incluso tienen que someterse a pruebas para tamización de hipercortisolismo cuando la certidumbre diagnóstica no está tan alta. Ya el diagnóstico de enfermedad de Cushing en realidad es, tiene bastantes consideraciones porque es difícil. Se describen más de 2, 3 pruebas eh, dependiendo de la probabilidad pretest del paciente. En aquellos pacientes con una probabilidad pretest baja para un síndrome de Cushing se describe que tan solo una de las 3 pruebas, sea desde supresión con dexametasona, cortisoluria en 24 horas o medición de cortisol salival nocturno, resulte negativa en aquellos con baja probabilidad, pues digamos que la referencia lo que nos tiene es que podría descartarse con mayor certeza.
Pero en aquellos pacientes donde la probabilidad diagnóstica es más alta, tienen que hacerse 2 o incluso 3 pruebas diagnósticas para hacer el diagnóstico adecuado. Entonces, digamos que esto tiene unas consideraciones mucho más amplias de lo que podemos describir acá. ¿Por qué es importante? Porque así como el daño mediado en pacientes con hiperaldosteronismo va más allá de la tensión arterial, en Cushing pasa la misma cosa. Tienen mucho mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, tiene una mayor mortalidad a largo plazo. El daño cardíaco, como lo decíamos, es independiente de la tensión arterial. El cortisol debe inactivarse normal, en condiciones normales y en órganos que tienen la enzima 11 beta hidroxiesterasa, deshidrogenasa tipo 2, es quien inactiva el cortisol. Digamos que a nivel renal esta enzima es bastante activa, a nivel cardíaco esta enzima no siempre está presente y es mucho más vulnerable al daño directamente mediado por los corticosteroides, por el cortisol en este caso, y que termina por resultar en fibrosis, en hipertrofia y en daños en el proceso de mitofagia. Otra de las causas que, como mencionamos, pueden ser bastante llamativas, la coartación aórtica. Pueden pacientes incluso llegar a la vida adulta sin llegar a diagnosticarse, pues, aunque clásicamente se describe más en pacientes más jóvenes, esto también puede llegar a pasar. Como lo mencionábamos, la presión diferencial de pulso es lo que entonces debe diferenciar a estos pacientes o nos debe alarmar de buscar alguna otra condición. La presencia de válvula aórtica bicúspide es una correlación o una asociación que se ha encontrado en las cortes históricas sobre este tipo de pacientes. Y pues cuando la sospecha diagnóstica empieza, se puede empezar con un ecocardiograma TT, pues claramente nos puede valorar muy bien el arco aórtico, la raíz aórtica, y ser una muy buena primera prueba antes de pensar en imágenes avanzadas como tomografía y angioresonancia, que van a depender realmente de hallazgos en esta primera imagen. Eh, Nuevamente, como ocurre con la displasia fibromuscular, esto sí nos corresponde en pacientes en que tienen un diagnóstico, no siempre la corrección de esta alteración anatómica va a llevar a la curación de la hipertensión arterial. Nuevamente, por lo que decíamos, hay alteraciones del remodelado vascular que ya se instauraron y no van a revertir pues con corregir este primer estímulo inicial. Traer un poco, esto digamos que sale un poco de lo que estamos revisando, pero es importante reconocer que hay fenotipos propios de cada tipo de hipertensión secundaria. Como lo mencionábamos, lo hemos repetido en muchas ocasiones, los mecanismos moleculares detrás de cada una de las causas de hipertensión secundaria pueden llevarnos a una expresión fenotípica diferente en los pacientes. Veamos como la hipertensión por coartación aórtica, por ejemplo, ya un grado de hipertrofia ventricular izquierda bastante llamativo, como también lo hace el hiperaldosteronismo primario, pero como por ejemplo en pacientes con síndrome de Cushing no es tan marcado como en estos pacientes. La disfunción diastólica veamos que también es diferencial. Pacientes con hipertensión por hiperaldosteronismo primario van a llevar una disfunción diastólica mucho más marcada que aquellos pacientes con coartación aórtica. De ahí que pues, todas las investigaciones nos han permitido ver que tratar a estos pacientes, tratarles únicamente la cifra de tensión arterial es insuficiente. Y es que por eso que se debe avanzar en su proceso diagnóstico, porque las complicaciones son diferentes para cada uno y el tratamiento pues también para cada uno. Aquí los mecanismos moleculares, los mecanismos independientes por los cuales las distintas causas de hipertensión secundaria llevan a daño de órgano blanco, más allá de la presión ejercida a los vasos, pero pues ya los hemos discutido un poco. Ir avanzando ya hacia la parte final y es dar algunas pautas generales para el tratamiento de la hipertensión resistente. Nuevamente, como lo decíamos, los pacientes que terminan por llegar a este paso es aquellos en quienes hicimos un juicioso proceso diagnóstico, un filtro adecuado y nos terminamos quedando con ese 10% de los pacientes con hipertensión, ese 10% de los pacientes que reciben tratamiento para hipertensión, que realmente amerita prestarle un poco más de atención a su esquema farmacológico. Como lo mencionábamos, en quien tenemos hipertensión resistente, buscaremos causa secundaria. En quien buscamos causa secundaria, podemos encontrarla inmediatamente entre un 20 y 30% de los casos.
El resto requieren de pruebas adicionales. Pero, ¿por qué es el pilar inicial? Como lo hemos mencionado ya muchas veces en la charla, no basta con tratarle la cifra de tensión arterial y si no se avanza en buscar la causa primaria, podemos dejar el paso libre a múltiples complicaciones si solo nos fijamos pues, en la medición de la tensión arterial. La meta, como siempre sabemos, es individualizada, depende de comorbilidades y edad, pero tener 130-80 para la mayoría de pacientes realmente es un abordaje con el que pocas veces se falla. Eh, en aquellos pacientes en quienes sospechamos hipertensión resistente, recordemos que es un paso válido el pasar de un diurético tiazida a un diurético tipo tiazida como la clortalidona y la indapamida antes de tildarlos como resistentes y puede revertir este proceso pues, de hipertensión resistente en muchos de los pacientes. La espironolactona daremos algunas consideraciones, sobre todo pues que se tiene como primera línea dada la alta prevalencia de hiperaldosteronismo primario, pero en la siguiente diapositiva hablaremos un poco más de ella. No demora el diagnóstico etiológico, pues quedarse en un paciente en el que sospechamos francamente una posibilidad de hipertensión secundaria y controlar la presión arterial realmente es poner demoras en un proceso que debe tener un adecuado seguimiento y avanzar en pruebas diagnósticas y seguimiento del daño de órganos blancos, como sabemos, es diferencial. En estos pacientes, incluso con procesos menos evolucionados de hipertensión arterial, pueden tener un mayor daño a órgano blanco que aquellos pacientes con hipertensión primaria y por eso se debe prestar mucho más atención a las complicaciones. Como lo mencionábamos, la espironolactona es un pilar fundamental en estos pacientes dada la alta prevalencia de hiperaldosteronismo, pero porque en términos generales la bajada de la tensión arterial con este fármaco pues, es considerable. Series y cohortes nos han permitido estimar que la bajada de tensión arterial sistólica por eh, uso de espironolactona puede ir entre 18 y 21 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, lo cual es una cifra pues bastante significativa y puede llevar a metas a un paciente con la adición de este fármaco, sabiendo pues las consideraciones que hay que tener con este antagonista mineralocorticoide propias pues del riesgo de hipercalemia, la posibilidad de efectos adversos derivados que es un antagonista esteroideo, a diferencia pues de la finerenona, como la ginecomastia, perdón, que nos puede orientar a utilizar alternativas como la eplerenona, precisamente que es la indicación. Lo que decíamos, el uso pues de diuréticos tipo tiazida es una alternativa viable y bien respaldada por la bibliografía y realmente no es momento de poner aún en escenario la inervación renal que por demás, aún para el día de hoy, en las guías actuales es un procedimiento que no está ampliamente indicado y puede quedarse todavía en estudio por varios años. Eh, para cerrar ya con el algoritmo, recordar todo el proceso que hemos llevado desde el inicio de la charla y es buscar a aquellos pacientes con mayor rendimiento de las pruebas, aquí les vamos a buscar hipertensión secundaria, clasificarlos adecuadamente, nos va a ayudar a descartar la gran proporción de pacientes en los que se sospecha hipertensión secundaria, que comienza por aspectos elementales como confirmar adecuadamente la hipertensión arterial, tener una adecuada técnica, descartar procesos de pseudoresistencia con el uso de las herramientas que mencionábamos, confirmar la adherencia es crucial y confirmar que no haya uso de otros fármacos que nos causen elevación de la tensión arterial. Es los pilares fundamentales para realmente establecer aquellos pacientes en que sí tienen sustrato para pensar en hipertensión secundaria, pacientes jóvenes con diferencia de pulso, pacientes con complicaciones establecidas, pacientes con hipertensión en paroxismo, en quienes haremos pruebas diagnósticas dirigidas al fenotipo clínico al cual se nos adapte el paciente y que luego de hacer el proceso diagnóstico adecuado y quedarnos pues con tipo de hipertensión secundaria específico, pues le haremos un tratamiento etiológico dirigido o una intervención adicional cuando sea el caso. Cerrar entonces con estas conclusiones. Sabemos que no es rentable y nunca lo será estudiar a todos los pacientes con hipertensión arterial. Buscar las causas secundarias realmente no tiene propósito alguno por todas las consideraciones que dimos,
La hipertensión resistente exige descartar pseudoresistencia en todos los casos. 37% de hipertensión de bata blanca y no adherencia en 50%, y fármacos que causen elevación de la tensión arterial hasta en un 20%, pues son cifras más que dicientes. Para sustentar este argumento, el aldosteronismo primario es la causa endocrina más frecuente, SAOS es igual o más frecuente aún, y no siempre son causas únicas. El daño cardíaco y el daño a órganos blancos en hipertensión secundaria es excedido a lo esperado por cifras de tensión arterial, y por eso debe ser uno más cuidadoso con la revisión de complicaciones y avanzar en el proceso diagnóstico de estos pacientes. Diagnosticar la causa siempre va a cambiar el pronóstico, por más juiciosos que seamos pues, en el manejo farmacológico de estos pacientes, y más aún sabiendo que algunas causas son potencialmente curables. Con eso cerramos. Muy bien, doctor Alejandro. Estuvo pues muy completa la revisión. Yo voy a hacer unas complementaciones después de las preguntas de los estudiantes. Yo espero que los estudiantes le hagan preguntas. Esto suscita obviamente muchas inquietudes. A ver, oigo preguntas de los estudiantes. Para el doctor Alejandro. Profe, Yo Juan David tendría Marulanda. sí, una adelante. pregunta sobre todo del abordaje diagnóstico. Nosotros como médicos generales tenemos la posibilidad de enviar un mapa, y en caso de que sí, pues de que las EPS no pongan mucho problema, ¿en qué casos sí estaría indicado enviarlo? Porque creo pues que enviarle a todos los pacientes pues en el contexto de salud de nuestro país no creo que no sería lo mejor por el costo y pues obviamente por las características sociodemográficas de algunos pacientes. Entonces, pues en qué caso está justificado de forma grande enviarlo. Ajá, doctor Alejandro. Listo, muy bien, Juan David. No, bueno, comenzando en orden de poder, se puede, claro, medicina general puede enviar un mapa. La indicación de mapa ha sido creciente a lo largo del tiempo. Incluso si ustedes revisan, el umbral para pedir un mapa es cada vez más bajito, y algunas recomendaciones incluso se basan en diagnosticar hipertensión a partir de mapa. Las consideraciones sobre el adecuado uso de los recursos, perfecto. En un paciente en que nosotros pues logremos diagnosticar la hipertensión arterial de manera adecuada con la medición convencional, haciendo la técnica correcta, en donde no veamos, digamos, un daño de órgano blanco desproporcionado, en donde no sospechemos hipertensión de bata blanca, que esta sí es difícil, digamos que uno podría quedarse con el diagnóstico propio. En estos pacientes que no cumplen este tipo de condiciones, pues realmente la indicación del mapa la tendrían. Como le digo, esto es por cuidar un poco más el recurso, pero la indicación de mapa es cada vez mucho más amplia. También para complementar esa pregunta que es muy buena, claro, también en pacientes específicos, pacientes de difícil manejo, de difícil control, pacientes pues, en el diagnóstico, como dijo el doctor, en el diagnóstico inicial también, pero además pacientes, digamos, que en quienes se sospecha apnea de sueño, para poder mirar las presiones nocturnas, a ver si tienen mecanismo, si no DIP o si tienen overdip, o sea, hipertensión durante la noche. O también en pacientes con disautonomía, o sea, pacientes que uno está controlando y que sospecha de disautonomía, que hacen hipotensiones recurrentes, cuando se paran hace hipotensión ortostática, cuando están acostados hacen hipertensiones sistólicas más marcadas, etcétera. En esos casos también puede ser de mucha utilidad para mirar el comportamiento de la presión durante la noche. O pacientes en los que su sospecha Orler positivo también puede ser de utilidad. ¿Qué más preguntas tienen los estudiantes? Sonido, ¿se me escucha? Sí, te oímos. Yo tengo una pregunta, y es cómo Vale, enfocamos Santiago. o cómo dirigimos al paciente hipertenso que tiene la renina baja y la aldosterona baja, o sea, tiene la renina con aldosterona baja. Santiago, bueno, Vale, como lo decíamos, realmente preparar a estos pacientes para la prueba, todas las consideraciones que se les haya hecho. Llamativamente serían encontrados con la renina y aldosterona baja. En la mayoría de ocasiones la relación lo que hace es incrementar los niveles de renina. Hay poblaciones que propiamente son hiporreninémicas.
por hablar específicamente de los pacientes de raza negra, se describen como hiporreninémicos, y es por ello que que en estos pacientes se describe más útil el uso, por ejemplo, de calcioantagonistas. Entonces, como siempre, habría que considerar la preparación que tuvo las 4 o 6 semanas previas con el uso de fármacos, y si se adapta a alguna de estas poblaciones específicas que sean hiporreninémicos, o si tiene un daño renal avanzado, como aquellos pacientes con enfermedad renal diabética o enfermedad renal crónica, en cuyos mecanismos fisiológicos, como el sensado de sodio, pues en las células extraglomerulares no es suficiente para elevar los niveles de renina. Esas serían pues como las consideraciones que tendrían. Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, síndrome de hipoaldosteronismo hiporreninémico y en población negra. Y todo lo que tú decías sobre el daño relativo al sensor de la aldosterona. Una pregunta. Bueno, y con respecto a, sí, es muy importante lo que mencionaba el doctor Alejandro. Se privilegia más el uso de los calcioantagonistas, porque evidentemente si hay una baja elevación de renina y aldosterona, pues la respuesta a los IECAS y a los ARA2 pues va a ser menor. No va a haber una respuesta antihipertensiva tan eficaz en estos pacientes. Bueno, voy a hacer unas complementaciones, algunas cositas adicionales. Estuvo muy buena la revisión. Pero para todos, para que quede pues algunas nociones importantes. Hipertensión secundaria, pues se habla no solamente de una hipertensión que tiene una causa reconocida, porque pues todas las hipertensiones tienen una causa fisiopatológica, todas, la esencial también. Pero la base aquí en estas hipertensiones secundarias es que al tratar la causa, el paciente se puede curar de la hipertensión o disminuir significativamente el número de medicamentos necesarios. Entonces, por ejemplo, pues ya lo dijo el doctor Alejandro, un feocromocitoma o un adenoma suprarrenal con un hiperaldosteronismo primario, al resecarlo, el paciente puede curarse de la hipertensión o disminuir mucho el número o el tenor de medicamentos. Pero ¿qué es muy importante? También es muy importante, digamos, en hipertensión renovascular, es muy bueno mirar o prever qué pacientes se van a favorecer más de una potencial intervención. Bypass, un bypass renal, o si es una hipertensión aterosclerótica, no va a ser inclusive con un stent, puede mejorar significativamente. ¿Cuáles se prevé que los que no lleven una hipertensión de larga data, porque cuando ya hay mucha hipertensión, o puede haber una disminución del tamaño renal, si el riñón mide menos de 9 centímetros, cuya respuesta va a ser mucho menor. Si lleva mucho tiempo hipertensión, el bypass o con el stent va a ser mucho menor. Circunstancia, los que mejor responden al bypass o al stent en hipertensión renovascular son aquellos que tienen hipertensiones muy severas, generalmente hipertensiones refractarias o resistentes, que hacen recurrentes precisamente por esa crisis hipertensiva en la cual aumenta mucho la angiotensina y la aldosterona, hacen edemas pulmonares de repetición y eso se van a mejorar de manera más significativa. No aquellos, como decía, que ya tienen unos riñones más pequeños, que tienen un daño o que tienen un alto nivel de lo que se llama la resistencia, el nivel de resistencia muy elevado. Estos pacientes no van a responder y se puede hacer lo que se llama el índice de resistencia renal, que se hace con el ecodoppler espectral, y eso ayuda mucho a prever qué pacientes se pueden beneficiar mucho. Si ese índice de resistencia está alto, evidentemente indica que hay un daño microvascular del riñón, responder muy bien al tratamiento, sea con stent o sea con bypass. Entonces, hay manera pues de observar, digamos, esa condición. Bueno, entonces siempre que desde la sospecha inicial, desde el paciente pues con esas hipertensiones resistentes o refractarias,
que tenga la edad, puede ser joven para angiodisplasia o viejo para aterosclerosis, que tenga soplos renales, sobre todo abdominales sistolodiastólicos, o que tengan un riñón más pequeño, siempre ameritan pues ese estudio para hipertensión renovascular. Un riñón que sea más pequeño en 1.5 centímetros, pues despierta la sospecha de que haya un daño vascular renal, una hipertensión renovascular. En el hiperaldosteronismo, pues ya lo dijo el doctor Alejandro, tan importante, no es suficiente el solo control de presión arterial. Siempre que sospechamos pues hiperaldosteronismo, puede ser en distintas poblaciones y edades, pues hay que hacer pues el estudio con la aldosterona y la actividad de renina, la relación de aldosterona-actividad de renina que puede estar por encima de 30, o el niveles de aldosterona por encima de 15 nanogramos, pero últimamente en estudios recientes se dice que siempre debe haber pues una supresión de la renina, que debe estar menor de 1 nanogramo. Eso predice mucho mejor pues la probabilidad de que ese paciente tenga una hipertensión renovascular. Sin embargo, el mayor valor predictivo positivo pues se tiene cuando se hace la supresión con dexametasona de la aldosterona, o sea, una aldosterona que sigue siendo alta a pesar de haber recibido 1 miligramo de dexametasona la noche anterior, o cuando se hace, que se utiliza inclusive más en la práctica, que es la solución salina. Se hace una infusión de solución salina al paciente y después se miden los niveles de aldosterona, que si no se suprime suficientemente, pues tiene un valor predictivo positivo más alto de que haya pues un hiperaldosteronismo primario. Como decía el doctor Alejandro, no siempre menos del 40% de los pacientes hacen hipocaliemia, pero si hay un paciente que venga con potasios repetidamente bajos, y aunque tenga IECAS o ARA2, que no es lo ideal, pero aunque tenga IECAS o ARA2, si la medición de la aldosterona está por encima de 20 y tiene recurrencia de hipocaliemia, hay un mayor valor predictivo, aún con esos medicamentos, aún tomando esos medicamentos, para que tenga un hiperaldosteronismo primario. Lo ideal pues sería suspender por lo menos un mes los IECAS, los ARA2, todos los efectos, los retenedores de potasio como la aldosterona, la eplerenona, los diuréticos tiacídicos, y dejar al paciente idealmente en primer lugar con un bloqueante alfa, y en su defecto, si no es suficiente con un bloqueante alfa como la doxazosina, por ejemplo, se podría poner un bloqueante de calcio no dihidropiridínico, o sea, verapamilo o diltiazem. Con eso se podría hacer el examen pues de manera más confiable. Pero como decía, aún recibiendo IECAS y ARA2, si tiene una aldosterona por encima de 20 o tiene el paciente viene con hipocalemias repetidas, probablemente si estamos en presencia de un hiperaldosteronismo, ya pasaríamos pues a mirar a ver si tiene un adenoma o si es una hiperplasia bilateral y suprarrenal bilateral. Los otros casos que pues realmente el Cushing, por ejemplo, como dijo el doctor Alejandro, no siempre es evidente clínicamente, y ya vimos ese caso recientemente en ese Ateneo, en el cual esa mujer tenía un Cushing con síntomas psicóticos y con una cataplegia y catalepsia, a pesar de que no tenía ninguna manifestación de Cushing. En esa misma medida también podemos tener un paciente con daño cardíaco, con hipertensión de larga data y tal, asociado a un hipercortisolismo. Ya los otros casos de hipertensión secundaria son a veces más obvios, como es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, que pueden asociarse, se constituyen como hipertensión secundaria, la coartación aórtica y la apnea de sueño, que como dijo el doctor Alejandro, pues no siempre se asocia pues a hipertensión, pero que sí es una causa, posiblemente es la causa más frecuente hoy día de hipertensión secundaria, cuando puede ir asociada pues a otras causas. Hay un factor, digamos, que es corregible y que no se constituye en sí mismo en una causa de hipertensión secundaria, pero que al corregirla se mejora la hipertensión, que es la obesidad. O sea, la obesidad puede elevar las presiones arteriales, de manera la hipertensión esencial, pero igual es corregible, es una causa corregible. O sea, un obeso mórbido, hipertenso, que pierda 25 o 30 kilos, pues, o menos, inclusive mucho menos, puede revertir una hipertensión arterial, independiente de que tenga apnea de sueño o no, de manera que también es bueno tener en cuenta, digamos, ese factor.
De manera que este es un tema pues muy interesante para los estudiantes de pregrado, pues tener en cuenta siempre que paciente de menos de 30 años que debute con hipertensión, siempre hay que buscar la hipertensión secundaria. O una adulto mayor o una persona que es hipertensa crónica que empieza a acelerarse la hipertensión, lo que se llama hipertensión acelerada o hipertensión maligna, o paciente con crisis hipertensivas, crisis refractarias o resistentes. Todos esos pacientes hacen sospechar o cambios de presión muy abruptos, o sea, hipertensión y después hipotensión para un feocromocitoma, por ejemplo. Todos esos deben hacer sospechar hipertensión secundaria y debe hacerse el estudio correspondiente con toda la curiosidad del caso. Muy bien, bien, quedan pues, pendientes. Y los estudiantes les queda de tarea saber muy bien qué es hipertensión resistente, qué es hipertensión refractaria, cuándo sospechar una hipertensión secundaria, qué es pseudoresistencia, que lo mencionó el doctor Alejandro varias veces ahí, qué es pseudoresistencia, es muy importante que lo sepan, las indicaciones del mapa o monitoreo ambulatorio de presión arterial, todo eso lo tienen que saber muy bien. Que pasen buena tarde. Profe, muchas Bueno, gracias. profe, muchas Gracias, gracias. profe, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.